El terror no nació en el cine nació necesitándolo. Desde el principio, el miedo fue una herramienta para advertir, para castigar, para explicar lo que no entendíamos. Tal vez por eso amo el cine de terror, no por el susto inmediato, sino por la perturbación que deja, esa sensación incómoda que no se va cuando termina la película, la idea de que algo quedó mal acomodado adentro mío. El terror no busca tranquilizar, busca sacudir, romper certezas, obligarnos a mirar lo que preferimos ignorar. Y el cine entendió eso desde muy temprano. A lo largo de su historia, el terror fue cambiando de forma, de rostro, de lenguaje. Cada época proyectó sus miedos en la pantalla: la guerra, la enfermedad, la ciencia, la familia, la mente. Este video es un recorrido por esa transformación. Desde las primeras sombras del cine mudo, pasando por los monstruos clásicos, el quiebre psicológico, hasta el terror actual, donde el miedo ya no siempre grita, pero nunca deja de incomodar. Esta es una mirada personal sobre cómo el cine aprendió a asustarnos, y sobre por qué, más de un siglo después, el terror sigue siendo el género que mejor nos enfrenta con lo que somos. El cine, conocido como el séptimo arte, surgió en 1895 gracias a los hermanos Lumière. Apenas unos meses más tarde, el visionario Georges Méliès dio inicio al cine de terror con el cortometraje francés La Mansión del Diablo, 1896, marcando un hito en la historia del género. En 1910 se estrenó Frankenstein, un cortometraje estadounidense que llevó al lenguaje visual la novela de Mary Shelley y se convirtió en la primera adaptación cinematográfica de una obra literaria en la historia. En Europa fue necesario esperar algunos años hasta que, impulsado por el auge del cine alemán, surgieran los primeros largometrajes fundamentales del género, como El Golem, 1920, El gabinete del Dr. Caligari, 1920, La carretera fantasma, 1921 y Nosferatu, 1922. Con la llegada del cine sonoro, Hollywood empezó a perfilarse como el nuevo corazón del cine, un espacio donde la industria y el espectáculo se encontraron definitivamente. En ese contexto surgieron estudios que dejarían una huella imborrable en la historia del medio, como Universal Pictures. Durante la década de 1930 comenzó lo que hoy se considera la edad dorada del cine fantástico. Fue una etapa marcada por películas que quedaron grabadas en la historia del cine y que adaptaban grandes clásicos de la literatura fantástica. Entre ellas se destacan Drácula, 1931, Frankenstein, 1931, La momia, 1932 y La novia de Frankenstein, 1935. En los años 40 el género siguió evolucionando y aparecieron obras fundamentales como La mujer pantera, 1942, Yo anduve con un zombie, 1943, y El ladrón de cadáveres, 1945. Aunque muchas de estas producciones contaban con presupuestos modestos, lograron ingresar al Olimpo cinematográfico gracias a su enorme creatividad e imaginación. Durante la década del 50, el cine de terror volvió a cobrar fuerza en el viejo continente de la mano de la productora británica Hammer Productions. Sus películas actualizaron el imaginario del monstruo clásico, incorporando dosis más explícitas de sangre y una carga erótica inédita hasta entonces, como puede verse en Drácula, 1958. Además, el estudio amplió el bestiario del género con nuevas criaturas que pronto se volverían recurrentes, desde los muertos vivientes en La plaga de los zombies, 1966, hasta las brujas, también llevadas a la pantalla en 1966. Con la llegada de una feria itinerante al inquietante pueblo de Holstenwald, Francis y Alan asisten a un espectáculo tan enigmático como perturbador. Allí, el Dr. Caligari exhibe a Cesare, un sonámbulo sometido a su voluntad, dotado, aparentemente, de la capacidad de revelar el pasado y el futuro de quienes se atreven a interrogarlo. Desafiando la advertencia implícita del acto, Alan pregunta cuánto tiempo le queda de vida. La respuesta es tan seca como ominosa, solo hasta el amanecer. Esa misma noche, la profecía se cumple con brutal precisión. El asesinato de Alan no solo confirma el carácter siniestro del espectáculo,
sino que arrastra a Francis a una espiral de horror y paranoia, donde la realidad comienza a deformarse y las consecuencias de aquel encuentro resultan tan inesperadas como irreversibles. Ese es el argumento de El gabinete del Dr. Caligari, obra fundacional y máximo exponente del expresionismo alemán, donde la puesta en escena, la deformación del espacio y la subjetividad del relato refuerzan una visión del mundo atravesada por la locura, el control y la alienación. Pero, ¿qué fue el expresionismo alemán? Pues el expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a comienzos del siglo XX, especialmente fuerte en el cine durante la década de 1920, en un contexto marcado por la posguerra, la crisis social y una profunda sensación de inestabilidad. A diferencia del realismo, el expresionismo no buscaba representar el mundo tal como es, sino cómo se siente. La realidad aparece deformada para expresar estados psicológicos como el miedo, la locura, la angustia o la alienación. En el cine, esto se tradujo en escenografías artificiales y angulosas, sombras exageradas, actuaciones teatrales y narrativas atravesadas por la paranoia y la pérdida de control. Películas como El gabinete del Dr. Caligari convirtieron el espacio y la puesta en escena en una extensión de la mente de los personajes. Su influencia fue enorme y duradera. Sentó las bases del cine de terror psicológico, el film noir y gran parte del cine moderno que utiliza la forma visual para transmitir emociones internas. El uso expresivo de la luz, el contraste y la distorsión del espacio sigue presente en directores que entienden al cine no solo como relato, sino como una experiencia sensorial y emocional. We had living, breathing monstrosities. You laughed at them, shuddered at them, and yet, but for the accident of... En un circo itinerante poblado por artistas de reputación dudosa vive Hans, un hombre con enanismo que acaba de recibir una gran herencia. La noticia despierta la alegría de casi todos sus compañeros, salvo Cleopatra, una trapecista fría y calculadora, y su amante Hércules. Ambos traman un plan para manipular a Hans y quedarse con su fortuna. Cegado por un amor obsesivo, Hans termina cayendo en su engaño, aun cuando es consciente del riesgo que corre. Esa es la historia de Freaks, una película que generó una enorme polémica y dejó una fuerte huella desde su estreno. Su retrato crudo del mundo del circo y la forma en que expone la crueldad, la manipulación y el abuso despertaron tanto fascinación como rechazo, convirtiéndola con el tiempo en una obra tan discutida como influyente dentro de la historia del cine. Freaks pone en primer plano uno de los miedos más antiguos del ser humano, el temor a lo diferente. La película obliga al espectador a enfrentarse con cuerpos y formas de vida que, en su época, eran vistos como anomalías y no como personas. Ese rechazo no nace del peligro real, sino de la incomodidad que produce lo que se sale de la norma. El film dialoga directamente con la discriminación que rodeaba a los circos de fenómenos en las primeras décadas del siglo XX. Estos espacios eran consumidos como espectáculo, pero al mismo tiempo despreciados y marginados por la sociedad respetable. Freaks da vuelta a esa mirada. Los verdaderos monstruos no son los artistas del cine, sino quienes se aprovechan de ellos y los deshumanizan. El miedo, entonces, no está en la diferencia física, sino en la incapacidad de la sociedad para aceptar al otro. La película desnuda esa hipocresía y muestra cómo la exclusión y el prejuicio terminan generando violencia, convirtiendo a Freaks en una crítica feroz a la discriminación de su tiempo, y en muchos aspectos todavía vigente. Y con esto cerramos esta primera parte del video sobre el cine de terror. La idea era charlar un poco sobre cómo estas películas no solo buscan asustar, sino también hablar de miedos muy humanos, como el rechazo a lo diferente. Si les gustó el video, quédense atentos que en la próxima parte seguimos metiéndonos en este mundo del terror.